La dinámica, la dinámica. La física tiene su definición técnica respecto a la dinámica, pero además existe otra definición de dinámica: manera o forma peculiar en que se desarrolla o se desenvuelve un hecho, un suceso, un acontecimiento, etc. Hermanas, hermanos, dinámica tiene relación con movimiento. Eso es dicho de manera sencilla. Entonces, cuando uso el título para este mensaje, Dinámica del Cristianismo, durante los últimos días he estado reflexionando al respecto al cristianismo en la historia. El cristianismo en la historia no solo es un hecho, es un suceso, un acontecimiento tal que con la aparición de Cristo la humanidad empezó a referirse a lo anterior a él como antes y a lo posterior a Cristo como después. Por eso es que nosotros, al leer algún acontecimiento histórico, algún hecho histórico, normalmente en los libros que leemos se dice antes y después de Cristo. Me detuve durante los últimos días a analizar el cristianismo para responderme cómo se gestó, cuáles fueron las causas que le dieron esa dinámica que le hizo proyectarse tanto y trascender en el tiempo con sólida permanencia. Porque han pasado 2000 años y el cristianismo sigue incólume. Para mí en particular, debido a que he adherido a esta causa, me es estimulante saber cómo se desenvuelve el cristianismo y sobre todo percatarme de la fascinante realidad que este movimiento sigue siendo continuo como en sus inicios, porque han pasado 2000 años, como ya dije, y el cristianismo sigue moviéndose en la tierra. Es un movimiento continuo y para mí esto es una realidad fascinante. La Biblia dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso fue lo que leyó Felipe en su devocional. Los Hechos capítulo 11, versículo 26. Por primera vez se les llamó a este grupo de seguidores de Cristo cristianos en la ciudad de Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Eso es lo que nos dice el relato bíblico. Antioquía, hermanos, hermanas, es una ciudad importante de Turquía que se encuentra situada a orillas del río Orontes. La ciudad de Antioquía fue fundada por Seleuco I a fines del siglo IV. Seleuco I fue uno de los generales que colaboró con el gran conquistador Alejandro Magno. El padre de Seleuco I fue Antíoco. ¿Se acuerdan de Antíoco? Pues Seleuco I, en honor a su padre Antíoco, le puso el nombre a esta ciudad Antioquía, como pueden darse cuenta. La privilegiada posición geográfica de Antioquía en el cruce de rutas comerciales hizo que pronto alcanzara ribetes de una gran ciudad comercial. En esa ciudad tan importante se levantó una iglesia cristiana poderosa, muy significativa. Según lo narra la Biblia,
discípulos de Cristo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se desencadenó por motivo del mártir Esteban, recalaron en la ciudad de Antioquía. Y estos empezaron a evangelizar allí y pronto se formó esta importante congregación. El libro de los Hechos, y esto me gusta decirlo, mencionarlo, según el pasaje que leyó Felipe, describe los aspectos de esta congregación que eran típicos de las iglesias del primer siglo y las iglesias que en algún tiempo de la historia han sido movidas por el Espíritu Santo mediante un avivamiento. De los creyentes que evangelizaron en esa ciudad, la Biblia dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó a oídos del liderazgo de los apóstoles en Jerusalén, lo que estaba sucediendo en Antioquía, enviaron a Bernabé. Dice la Biblia, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, que era una ciudad de esa zona, para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Saulo era Pablo, ¿no es cierto? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué les parece? La Biblia dice en Hechos capítulo 13 que en Antioquía había profetas y maestros. Para ellos, para esos profetas y maestros, dice la Escritura, era familiar escuchar la voz del Espíritu Santo, como lo vemos, por ejemplo, en la tarea encomendada a Bernabé y a Saulo. Dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mis hermanas, mis queridos hermanos, me parece muy importante referirme a la dinámica del cristianismo, partiendo de donde nace el nombre que los identifica, de la iglesia de Antioquía. De allí nació el nombre cristianos. Si usted escucha en el mundo que la gente se refiere a los evangélicos como cristianos o a los que pertenecen a una religión que sigue el camino de Cristo como cristianos, quiero que lo recuerden, que la primera vez que se les llamó cristianos fue en la ciudad de Antioquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué este nombre para estos seguidores de Cristo? ¿Por qué? Tiene que responderse usted. La firme determinación de evangelizar de los que dieron inicio a esa obra. ¿Con qué ganas predicaron a Cristo? ¿Con qué ganas evangelizaron? El apoyo que recibieron del Señor, que resultó en gran número de conversiones. La mano del Señor estaba con ellos, presencia del Señor. ¿En qué resultó? En que se convirtió mucha gente a Dios. Sucede cuando está la presencia de Cristo con nosotros, que hay un movimiento de gloria y de salvación de muchas almas. El revuelo que produjo esta iglesia llena del Espíritu Santo, que trascendió hasta llegar a la misma Jerusalén. Los apóstoles supieron que algo grande, un gran avivamiento, había en la iglesia de Antioquía. También la calidad y las cualidades de los líderes que pastorearon Antioquía, Bernabé y Pablo, llenos del Espíritu Santo y de fe, hombres sabios en la doctrina para forjar fundamentos sólidos en esta naciente iglesia. De hecho, los profetas y maestros que habían allí en Antioquía fueron la proyección
del concienzudo trabajo de Bernabé y Pablo. No cabe duda que fue así, que en esta iglesia se formaron profetas, maestros, gente sabia, producto de la doctrina, de la enseñanza de la doctrina de Pablo y de Bernabé, que tenían conocimiento profundo de ella. Cuán importante, hermanas y hermanos, es tener a personas capacitadas en la iglesia que enseñen la doctrina de Cristo para que los hermanos crezcan sólidamente en su fe delante del Señor y como testimonio al mundo. Los ciudadanos de Antioquía, de este gran pueblo, gran ciudad, fueron impactados por la forma de ser de estos discípulos de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Era el tema, el gran tema de estos seguidores del Señor. Además, las cualidades que tenía esta iglesia se relacionaban con la persona de Cristo. Y de esta forma hicieron que naturalmente les empiecen a llamar cristianos, porque eran seguidores de Cristo, porque se caracterizaban con Cristo. Entonces la gente, como hablaban tanto de Cristo, les comenzó a denominar cristianos. Gloria a Dios. Ojalá que nosotros también nos caractericemos con Cristo de tal manera, tan apasionadamente, que la gente que está a nuestro alrededor en el mundo pueda decir estos son verdaderamente cristianos. Cuando en una ocasión anterior, ustedes recordarán, en Jerusalén, y esta fue la primera vez que sucedió, los apóstoles fueron llevados a la cárcel. Ustedes recordarán que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: vayan y puestos en pie, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, los apóstoles se sentaron en la mañana temprano en el templo y enseñaban. Tremendo, hermanos y hermanas. Yo me tomo de estas palabras, todas las palabras de esta vida, para profundizar en lo que es el cristianismo, para observar, mientras leo las escrituras, todo lo que alcance a ver de lo tan grande y glorioso que es esta fe que Dios nos ha dado. Todas las palabras de esta vida expresan elocuentemente la amplitud y lo extremadamente grande que es el cristianismo. El cristianismo no es cualquier cosa, es una potencia sobrenatural. El cristianismo es impulsado por fuerzas sobrenaturales, ya sea por el propio Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y también ángeles. De ahí que me interese saber más de la dinámica del cristianismo. Yo estoy interesado en este tema. Me llamó un hermano de Punta Arenas ayer y le contaba que durante esta semana de pronto se me vino este tema a la mente, este título a la mente, y comencé a reflexionar. Oiga, hermanas y hermanos, esto del cristianismo es un poder tan grande, y saber que yo estoy en él, que usted está en él. Tiene que analizarlo más profundamente para no vivir una vida cristiana superflua, por encima, por el borde, sino que bien compenetrado. Aleluya. Porque eso también compete a mi vida de cristiano y mi ministerio. ¿Cómo yo voy a predicar con pasión? ¿Cómo yo voy a hacer efectivo mi mensaje en mi ministración del ministerio que Dios me ha dado? ¿Cómo voy a ser eficaz cuando yo entiendo lo que es el cristianismo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo esta fe? Y eso a mí me capacita aún más para ser un mejor ministro del Señor. Gloria a Dios. Hay un movimiento sobrenatural en el presente como lo fue antaño. No solamente en el primer siglo, sino que ahora ese movimiento de gloria que acompaña al cristianismo está con nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nunca deja de accionar. Entonces, mi vida de fe, de oración, de servir a Dios, de adorarlo,
tu vida de fe, de oración, de servir a Dios, de adorarlo, tiene un fuerte estímulo. Aleluya. Eso es una vitamina celestial. Gloria a Dios. Hay un poder tremendo en el cristianismo. Tú estás en él, yo estoy en él. Entonces, es una dinámica que te alienta, que te hace ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Todo esto me impele a hablar con pasión, con convicción del glorioso evangelio de Jesucristo. Aleluya. Bendito su nombre. Recordemos, por ejemplo, hermanas y hermanos, para concluir este sermón, a Saulo de Tarso, acérrimo perseguidor de la iglesia y del propio nombre del Señor, con su resentimiento que hervía contra esta secta, como él pensaba que era. Saulo pensaba que el cristianismo era una secta, y en pleno fragor de su persecución fue alcanzado por la reflectante gloria de Cristo, cayendo estupefacto. Aleluya. Al escuchar la voz del Señor, el Verbo eterno se dirige a él por su nombre. El Señor le dice: yo soy. Oh, hermanas y hermanos, cuando yo escucho esta palabra en el Nuevo Testamento, yo soy, no puedo dejar de recordarme cuando en la zarza que ardía no se consumía, Dios se manifestó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Jesús, el Verbo eterno, era el yo soy eterno. Yo soy el pan de vida. Perdón, yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Jesús, cuando dice en la Biblia yo soy, se refiere a que es el Verbo, al que es el eterno yo soy, que se le apareció, se le manifestó a Moisés. Y cuando le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues, aleluya, nada menos que Pablo, menos que una hormiga, se había levantado contra el eterno creador. Bendito sea el Señor. ¿Quién se lo iba a imaginar, hermanos? ¿Quién se lo iba a imaginar? Allí en lontananza, en donde solo se ve cielo y nubes, la voz del Eterno que llamó a Saulo de Tarso. Y eso precisamente es la dinámica del cristianismo, que desde lo invisible, ahora mismo aquí, al lado tuyo, desde lo invisible, Cristo se mueve paralelamente a nosotros. Él está siempre presente. Él apoya al cristianismo. Él apoya esta fe, nunca la deja. Cristo está trabajando con nosotros, apoyando a sus seguidores. Por eso, mis hermanas y hermanos, ser cristiano no es cualquier cosa. Hay una dinámica celestial, sobrenatural, paralela, que actúa con nosotros. No te adormezcas, hermano, como decía en su testimonio Felipe. No te quedes dormido, no te seques. Avívate, despiértate, sacúdete del polvo, levántate en el nombre de Jesús. No te entregues al desaliento, no te entregues a la depresión, no te entregues a la amargura. Oh, hermana y hermano, que tu vida no sea desabrida. Ahí donde te mueves, en tu casa, a lo mejor dueña de casa, mientras cocina, mientras haces el aseo, etcétera, etcétera. Eres importante. Cristo está contigo. Hay un poder en ti. Vive tu vida con gozo, con ánimo, con alabanza al eterno creador. Si hay dificultades, que no te derroten las dificultades. No. Cristo primero, Cristo sobre ti, Cristo a tu alrededor, y Él te da ánimo, Él te va a sacar de toda situación. Él te va a abrir puertas, Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. En la dinámica del cristianismo, gloria a Dios,